Soy Rafael, tengo 32 años, y hasta hace unos meses, creía que estaba haciendo lo correcto al cuidar de mi familia. No soy de alardear. Trabajo en ciberseguridad. Y aunque el trabajo es exigente, me paga lo suficientemente bien como para vivir cómodamente y ayudar a mis padres de vez en cuando. Al principio, eran cosas pequeñas. Comida, una lavadora nueva, cubrir algunas facturas sorpresa. Estaban agradecidos entonces. O quizás solo quería creer que lo estaban. El año pasado, recibí un gran bono, una buena suma. Una combinación de largas horas, buen momento y un proyecto exitoso que le consiguió a nuestra empresa un cliente importante. Cuando se lo conté a mis padres, estaban orgullosos, o al menos actuaron como si lo estuvieran. Mi madre se puso llorosa, me abrazó, dijo que yo era su hijo milagro, y mi padre me dio una de esas palmaditas rígidas en el hombro que pasan por afecto en nuestra familia. No pidieron nada, pero sabía que estaban luchando con la hipoteca de la casa. La jubilación no había salido como esperaban. Y pensé que si podía quitarles ese peso de encima, tal vez finalmente tendrían un descanso. Así que, lo hice. Pagué la hipoteca por completo. En silencio, sin grandes anuncios, sin condiciones. Incluso los envié a un crucero de 2 semanas a las Islas Canarias como sorpresa. Todo de primera clase. Mi madre siempre había soñado con ver las islas. Mi padre fingió que no le importaba, pero le dijo a mi tía por teléfono que no se había sentido tan relajado en años. Me hizo sentir útil, como si tal vez por una vez no fuera solo el chico tranquilo con el trabajo aburrido. La primera señal de alerta debería haber sido lo rápido que se corrió la voz. Primos de los que no había sabido nada en años comenzaron a enviarme mensajes de texto con preguntas al azar. Mensajes de cómo estás, sutiles indagaciones sobre mi trabajo. Lo ignoré. Tal vez solo estaban siendo amables. Tal vez quería creer eso porque la verdad es que anhelaba su aprobación. Pensé que si seguía dando, finalmente me verían. Luego vino la reunión familiar. Era la primera en más de una década, organizada en el enorme patio trasero de mi tía Roser. Había sillas plegables, carpas, incluso un castillo inflable alquilado para los niños. Aparecí con una camisa de botones y vaqueros, un par de botellas de vino en la mano. Conduje 3 horas después de una larga semana de trabajo, pero estaba genuinamente emocionado. Pensé que sería una oportunidad para reconectar. Mis padres habían regresado del crucero radiantes. Mamá bronceada y parlanchina. Papá relajado de una manera que no había visto en años. Al principio, las cosas estuvieron bien. Me relacioné, me puse al día con mis primos, comí unas costillas muy cocidas, luego lo escuché. Acababa de pasar detrás de la carpa cerca de la mesa de bebidas, buscando un refrigerador con agua de verdad en lugar de solo refrescos y cerveza. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre alta y clara proveniente del siguiente grupo de sillas. Es solo nuestro cajero automático con piernas, dijo, riendo. Honestamente, si alguna vez deja de pagar, no sé qué haremos. Le siguió una carcajada. No solo la suya, sino la de mis tías, incluso la de mi padre. Mi corazón no se cayó de inmediato. Se congeló, como si mi cerebro necesitara un segundo para traducir las palabras en significado. Cajero automático con piernas. Me quedé detrás de la carpa. No me moví, solo me quedé allí mientras seguían charlando. Mi madre habló sobre el crucero, lo genial que fue, cómo podría animar a Rafael a reservar otro el año que viene. Mi tía bromeó sobre cómo yo era como un fondo fiduciario sin el fideicomiso. Mi padre intervino con alguna línea sobre que yo siempre era demasiado callado para decir que no. No los confronté. Desearía poder decir que salí furioso o que armé un escándalo, pero no lo hice. Simplemente regresé a mi coche, le dije a mi primo que tenía que irme temprano y conduje a casa en silencio. Ni siquiera encendí la radio, solo el zumbido de los neumáticos y esa frase resonando en mi cabeza. Cajero automático con piernas. Cuando llegué a casa, me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Parte de mí esperaba haberlo escuchado mal. Tal vez era una broma, una mala. Pero en el fondo, lo sabía.
No era nuevo. Esa no era la primera vez que hablaban así, solo la primera vez que lo escuchaba en voz alta. No dormí esa noche. Seguí pensando en los cumpleaños que me perdí cuando era niño porque mis padres estaban trabajando en dobles turnos. Sobre cómo pasé mis 20 años esforzándome por obtener certificaciones para poder asegurarme de que nunca tuvieran que volver a trabajar así. Sobre cómo, incluso de adulto, nunca me sentí suficiente, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente extrovertido, no lo suficientemente impresionante, pero útil sí que podía ser. Me habían hecho creer que eso era amor. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice algunos movimientos silenciosos. Congelé la cuenta de ahorros conjunta que había abierto con ellos cuando tenían problemas para hacer el presupuesto. Cancelé las transferencias automáticas para sus servicios, las que había configurado, solo hasta que salieran adelante. Incluso había estado pagando su seguro de coche durante más de un año. Eso también se canceló. Luego cambié la contraseña de todas las cuentas compartidas a las que alguna vez habían tenido acceso. Mis servicios de streaming, Amazon, incluso mi cuenta de entrega de comestibles que les gusta usar cuando mamá no tiene ganas de cocinar. No era rabia. No era mezquino. Era silencioso, frío, calculado. Y me fui a la cama esa noche con mi teléfono en silencio. Cuando me desperté a la mañana siguiente, vi la pantalla brillando. 87 llamadas perdidas, 15 mensajes de voz, 26 mensajes sin leer. El chat grupal era una zona de guerra. Mi madre había enviado un mensaje primero. Rafael, hay un problema con la factura de la luz. ¿Olvidaste enviarla? Luego, Rafael, creo que algo anda mal con el banco. La tarjeta de tu padre no funciona. ¿Luego nos estás ignorando? Y finalmente, en mayúsculas, Rafael, debes arreglar esto ahora. Esto no es gracioso. Me senté allí en la cama, con el teléfono vibrando cada pocos segundos, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. No me sentí como un mal hijo. Me sentí libre. Entonces llamó mi hermano. Ahora, mi hermano nunca llama, nunca. Si se pone en contacto, es porque necesita algo o quiere presumir. Pero esta vez, su voz era tensa. Tío, ¿qué hiciste? No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando el techo. Están flipando, continuó. Mamá está llorando. Papá está caminando de un lado a otro. Ella dijo, los estás cortando. ¿Por qué? No dije nada. Y luego murmuró algo entre dientes que lo aclaró todo. Ella dijo, los estás castigando por una broma. Tío, ya sabes cómo es. No te lo tomes tan personalmente. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se cristalizó porque no era solo una broma. Eran años, décadas de ser usado, pasado por alto, dependido silenciosamente mientras me trataban como si no importara más allá de mi sueldo. Así que, finalmente hablé. Dile a mamá, dije, mi voz firme, que los cajeros automáticos están cerrados, y colgué. Eso fue hace 2 días. Desde entonces, los mensajes han cambiado de ira a confusión a regateo desesperado. Y justo esta mañana, un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y sentí que mi estómago se retorcía. Era mi padre. Su cara estaba roja. Su mandíbula estaba apretada y detrás de él, mi madre sosteniendo una pila de facturas y supe en ese momento que el verdadero ajuste de cuentas ni siquiera había comenzado todavía. No abrí la puerta de inmediato. Simplemente me quedé allí observándolos a través de la mirilla. La clase de calma extraña que sientes cuando ya has superado la ira. Mi madre volvió a llamar, más fuerte esta vez, sus nudillos rebotando en la madera como si tuviera derecho a una respuesta. Mi padre no se movió. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando al suelo como si estuviera ensayando lo que iba a decir. Abrí. No mucho, solo lo suficiente para verlos claramente. Mi madre no perdió ni un segundo. Rafael, esto ya no es gracioso. Necesitamos hablar. Su tono era cortante, autoritario. Ni rastro de culpa, solo urgencia.
como si yo fuera el que lo había estropeado todo, como si me hubiera olvidado de sacar la basura o me hubiera perdido una cita con el dentista. No los invité a entrar. En cambio, me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿De qué quieren hablar?, pregunté secamente. Ella parpadeó hacia mí, luego levantó los papeles, facturas de luz, facturas de internet, un aviso del banco. Congelaste las cuentas, cancelaste todo. ¿Por qué? Mi padre finalmente habló. Hijo, si tenías un problema, deberías haber acudido a nosotros. Los miré fijamente. Quiero decir, realmente los miré fijamente. Por primera vez, no estaba filtrando nada para no herir sus sentimientos. Dijeron que solo era un cajero automático con piernas, dije. La boca de mi madre se abrió y se cerró como un pez. Era una broma, dijo rápidamente. Solo estábamos jugando. Te lo estás tomando demasiado en serio. Asentí lentamente. Bien. Entonces, para que quede claro, yo cubriendo su hipoteca, su comida, sus vacaciones, su seguro, eso era real. Pero su gratitud, esa era la broma. Papá frunció el ceño. ¿No es así? No, dije, saliendo un poco. Entonces dime cómo es. Intercambiaron una mirada, y por una fracción de segundo, pensé que podrían disculparse. Quiero decir, realmente disculparse. Pero los labios de mi madre se curvaron en algo mitad arrepentido, mitad defensivo. Ya sabes cómo somos, dijo. Bromeamos, pero eres nuestro hijo. Te queremos. Incliné la cabeza. ¿Le dirían eso a un extraño que pagara su deuda? ¿Qué lo aman mientras se ríen a sus espaldas? Su cara se tensó. Eso no es justo. Oh, dije, sonriendo sin humor, pero llamarme cajero automático con piernas sí lo es. Dejó caer las facturas a su lado con un suspiro. Mira, lo arruinamos. Ya dejaste claro tu punto. Entonces, podemos detener esto y simplemente volver a la normalidad. ¿Normal? Esa palabra me golpeó como un puñetazo en las costillas. Pensé en cada festivo donde se esperaba que yo pagara la cuenta. Cada vez que me decían, tú eres el exitoso. Sin preguntarme nunca cómo estaba realmente. Cada mensaje de texto que recibía que comenzaba con, oye, un favor rápido. Y terminaba conmigo transfiriendo dinero. Respiré hondo. Ya no hay normalidad, dije. No para mí. No si normalidad significa ser usado y ridiculizado. No solo cruzaron una línea. Construyeron todo su plan de jubilación sobre mí y luego se burlaron de mí por ello. Mi padre se erizó. Eso no es cierto. En serio, dije, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es su plan ahora, papá? Llevas jubilado 3 años. Si dejo de pagar sus servicios, ¿qué pasa? Si dejo de llenar el refrigerador, si no reservo sus citas médicas, si ya no soy el cajero automático, ¿cuál es exactamente su plan? Silencio. Mi madre comenzó a hablar, pero la interrumpí. No hice esto para lastimarlos. Hice esto porque necesitaban sentirlo. De la manera en que me sentí durante años. Invisible. Esperado. Usado. Dicen que me aman, pero solo llamaban cuando necesitaban algo. Ahora era el turno de mi madre de erizarse. Eso no es justo. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Esto es solo tú devolviendo el favor. Ahí estaba. Esa vieja línea familiar. La trampa de deuda favorita de la familia. Asentí, con los labios apretados. ¿Saben qué? Dije, he más que devuelto el favor. Lo pagué con intereses, cargos por pago atrasado y culpa compuesta. Y ahora estoy cerrando la cuenta permanentemente. Su mandíbula cayó. Mi padre parecía que lo acababan de abofetear. Somos tus padres, dijo. Y yo era su hijo, respondí. No su inversión. Me di la vuelta y volví a entrar. No cerré la puerta de golpe. No grité. Simplemente la cerré en silencio. Finalmente, se quedaron allí por un tiempo. Observé desde la ventana.
Mi madre negó con la cabeza como si todavía no lo entendiera. Mi padre dijo algo que no pude escuchar, y ambos se marcharon, con sus facturas apretadas en sus manos como accesorios en una mala obra de teatro. Los siguientes días fueron un caos. Recibí mensajes de texto de primos haciéndome sentir culpable por hacer llorar a mamá. Mi tía me envió un largo discurso sobre las obligaciones familiares. Alguien incluso me etiquetó en una publicación de Facebook que decía, el dinero cambia a las personas. Tenían razón. Me cambió, no porque me hiciera rico, sino porque me di cuenta de que era más que una tarjeta de crédito con forma humana. Había pasado toda mi vida tratando de ganar amor con dinero. Pero el amor que necesita un recibo no es real. Luego silencio durante 4 días. Y al quinto, apareció un sobre debajo de mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra apretada y rizada de mi madre. Dentro había una carta. 5 páginas, escritas a mano, sin chistes, sin sarcasmo, solo palabras crudas y temblorosas. Comenzaba con, no sabía que estaba sufriendo. Pensé que era solo callado. Lo siento si te hicimos sentir como un banco en lugar de un hijo. Pero la parte que realmente me hizo sentarme fue la última línea. Si nunca más nos vuelves a hablar, lo entenderé. Pero si lo haces, quiero conocer la versión de ti que nunca me tomé el tiempo de conocer. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, con la carta en la mano, pensando, preguntándome, ¿era real? ¿Era demasiado tarde? Y entonces mi teléfono sonó. Un nuevo mensaje. Esta vez, no de mi madre, no de mi padre, sino de mi prima Roser. Oí lo que pasó. Solo quería decir que hiciste lo correcto. Yo también lo he pasado. Si alguna vez quieres hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. El mensaje de Roser se sintió diferente en mi pecho que los demás. No venía con una etiqueta de precio. Sin culpa, sin exigencias, solo reconocimiento, comprensión y esa simple oferta si alguna vez quieres hablar. Lo marqué en mi mente como una nota dejada en la mesita de noche. No urgente, pero allí sí lo necesitaba. Esa noche, volví a leer la carta 2 veces. Noté las manchas cerca de la parte inferior de la página 3. Lágrimas tal vez, o simplemente una mano temblorosa arrastrando tinta. Y me di cuenta de algo extraño. Mi madre había escrito la palabra perdón 6 veces. Cada una con una redacción diferente. Algunas torpes, otras extrañamente formales, pero estaban allí. Eso era nuevo. Aún así, no llamé. No respondí porque lo siento es fácil cuando alguien ha desconectado la comodidad. Pasé mi semana, concentrado en el trabajo, di paseos más largos, compré mis propios comestibles por una vez sin comprar para un hogar en el que no vivía. El viernes, me compré una silla, solo una silla estúpida, grande, ridícula, acolchada. Había querido una durante años, pero siempre lo posponía porque siempre había un gasto más importante. Por lo general, el de ellos. Cuando llegó, me senté en ella durante 2 horas seguidas. Solo me senté. Sin correos electrónicos, sin llamadas, solo yo y un libro y el tranquilo zumbido de una vida que por una vez no funcionaba al ritmo de otra persona. Luego, al final de la tarde del sábado, recibí un golpe en mi puerta. No golpes, no frenéticos, solo un golpe. Revisé la mirilla por costumbre, con el corazón latiendo de esa vieja manera familiar. No eran mis padres. Era mi prima Roser. Llevaba 2 cafés helados y una carpeta Manila. Abrí la puerta, atónito. Supuse que necesitarías cafeína, dijo, ofreciendo una bebida con una sonrisa tranquila. También supuse que no abrirías la puerta si enviaba un mensaje de texto primero. Me hice a un lado y la dejé entrar. Roser siempre había sido la callada en las fiestas familiares, mayor que yo por algunos años, divorciada joven, se mudó fuera del estado. Nunca hablamos mucho al crecer, pero siempre había una calma en ella, como si hubiera visto demasiado para preocuparse por el caos habitual. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. No pregunté por la carpeta. No de inmediato. En cambio, hablamos de cosas pequeñas, trabajo, vida,
¿Por qué volvió a casa? El café helado era más fuerte de lo que esperaba, y a la mitad, finalmente pregunté. Entonces, ¿qué hay en la carpeta? Ella golpeó sus uñas sobre ella por un segundo, luego la deslizó hacia mí. Recibos, dijo simplemente. Levanté una ceja. Financieros, agregó. De mi época como el banco favorito de la familia. La abrí. Dentro había extractos impresos, transferencias bancarias, notas anotadas, pagos realizados en nombre de mi tía, el alquiler que había cubierto para nuestra abuela, una factura de hace años por un pago inicial que había hecho en nombre de su hermana menor, quien convenientemente olvidó devolverle el dinero. Salí hace algunos años, dijo. Los corté en frío. No hablé con la mayoría de ellos durante mucho tiempo. Todavía me llaman amargada, pero ¿sabes qué? Me miró directamente a los ojos. Fue la mejor decisión que he tomado. Pasé las páginas, atónito por la similitud. El mismo patrón, familia necesitada, gesto generoso, expectativa creciente, seguido de culpa cuando el pozo se secó. Te hicieron sentir como el malo cuando te detuviste, dije en voz baja. Ella sonrió. Por supuesto, porque arruinamos el plan. Cerré la carpeta y me incliné hacia atrás. Pensé que era solo yo, admití. Siempre hacen que se sienta así, dijo. Ese es el truco. No se te permite estar enojado. No se te permite decir que no y cuando finalmente lo haces, eres desagradecido, difícil, roto. Asentí lentamente. Roser no se quedó mucho tiempo. Me dejó la carpeta, dijo que podría ayudar verlo en papel para darme cuenta de que esto no era un desliz único. Era un patrón, generacional, pulido y muy bueno para usar la máscara del amor. Mientras la acompañaba a la puerta, se volvió hacia mí y me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería tu vida?, dijo. Si simplemente te amaran sin llevar la cuenta. No respondí porque sí, me lo había preguntado. Todavía me lo estaba preguntando. Después de que se fue, volví a mi nueva silla, con la carpeta en la mano. Pasé la siguiente hora releyendo cada página que Roser me dio, luego lo extendí todo sobre la mesa como evidencia en un juicio. Y me di cuenta de algo. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba del control. De ser en quien podían apoyarse, no por amor mutuo, sino por conveniencia. Mientras me mantuviera callado y útil, tenía un lugar en la familia. En el segundo en que pedí ser visto como algo más que eso, me volví difícil, desagradecido, demasiado sensible. Así que, cuando llegó otro mensaje de mi madre, solo una línea, esta vez no lo abrí de inmediato. ¿Podemos simplemente hablar, por favor? Me quedé con eso por un tiempo. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años, estaba decidiendo si siquiera quería hacerlo. Y justo cuando pensé que podría responder, volvió a sonar el timbre. No un golpe esta vez. El timbre. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso. Crucé la sala de estar, con el corazón latiendo ese ritmo desigual de nuevo. Esta vez, no revisé la mirilla. Simplemente abrí la puerta. Y allí, de pie en mi porche, había alguien que no había visto en más de una década. Mi hermana mayor, la que se había mudado, la que había cortado el contacto con todos, incluyéndome a mí. Estaba llorando. No del tipo histérico, no sollozos fuertes, sino del tipo que viene de algún lugar profundo y agotado. Sus hombros temblaban ligeramente. Sus brazos estaban cruzados como si no supiera si abrazarme o salir corriendo de regreso al coche. No la había visto desde su boda hace 12 años. Después de que se fue de la ciudad, intercambiamos algunos mensajes de texto aquí y allá, pero se desvaneció de la órbita familiar como un satélite suelto. Las historias que la familia contó después fueron vagas. Ella piensa que es demasiado buena para nosotros ahora o simplemente no puede manejar la responsabilidad. Nadie nunca habló realmente de ella. Y después de un tiempo, dejé de preguntar. Ahora estaba en mi porche. Hola, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí. Hola.
Ninguna de las dos se movió por un momento, simplemente quedándonos allí mientras el sol de la tarde se deslizaba más bajo detrás de ella. Finalmente, me hice a un lado y abrí la puerta más ampliamente. ¿Quieres entrar? Ella dudó, luego asintió. Tomó asiento en la mesa de la cocina donde Roser se había sentado solo horas antes y nos servía cada una un vaso de agua. Sus ojos se movieron hacia la carpeta Manila, que aún estaba abierta. Escuché, dijo, tomando un sorbo. Bueno, no escuché. Vi las consecuencias. Mamá publicó un estado críptico sobre la traición y la familia que piensa que el dinero los hace mejores. Papá ha estado llamando a todos, incluso me probó a mí. Levanté una ceja. ¿Te llamó? Ella soltó una risita seca. Sí, la primera vez en 7 años. No la presioné. Simplemente esperé. Y después de unos momentos más, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Vine porque quería decir que lo siento. Parpadeé. Por desaparecer, aclaró. Me fui porque sabía lo que eran. Simplemente no tenía las palabras para eso entonces. Estaba endeudada, agotada, y me hicieron sentir como si estuviera fracasando en ser su hija. Cada llamada era un viaje de culpa. Cada favor venía con un recordatorio de todo lo que alguna vez habían hecho por mí. Me mudé al otro lado del país solo para respirar. Asentí lentamente. Y no regresaste. Tenía miedo, admitió. No de ellos, sino de lo fácil que habría sido volver a caer en ello. Te hacen sentir como si les debieras por existir. Sí, murmuré. Lo hacen. Ella miró la carpeta. Roser me contó lo que pasó. El crucero, la hipoteca, lo del cajero automático con piernas. No me sorprende, pero lamento que te hayan hecho sentir así. Debería haberte advertido. Debería haber. Basta, dije suavemente. No me debes nada. Se quedó en silencio por un momento, luego me dio una mirada larga y escrutadora. ¿Los odias? Dejé que esa pregunta flotara en el aire. No, dije finalmente, pero no confío en ellos, y no creo que los quiera en mi vida de la manera en que están ahora. Ella asintió, pareciendo aliviada de que no tratara de justificarlo. Yo tampoco. Hablamos durante 2 horas sobre la infancia, sobre cómo a ambas se nos había empujado al silencio por diferentes formas de culpa, sobre la forma en que nuestros padres utilizaban como arma cada regalo que nos habían dado, sobre cómo el amor siempre venía con un recibo. Fue como encontrar una parte de ti misma que no sabías que te faltaba. Y luego, cuando se puso de pie para irse, sacó un sobre arrugado del bolsillo de su abrigo. Casi no traje esto, dijo. Pero mamá me hizo prometer que lo entregaría. Lo tomé, pero no lo abrí. Dijo que había cambiado, añadió mi hermana. Que quería hablar, que entendía ahora. No sé si eso es cierto. No sé si alguna vez podrá cambiar, pero creo que tiene miedo. Asentí. Asustado no es lo mismo que lo siento. Exactamente, dijo. Luego me abrazó. El primer abrazo real que había recibido en meses. Después de que se fue, me quedé en la cocina durante mucho tiempo, con el sobre en la mano. Finalmente, lo abrí. Era corto. Letra ilegible. Cuidadosamente escrito como si alguien hubiera practicado las palabras varias veces. Rafael, dije algo horrible, y no voy a fingir que no te dolió. No espero el perdón, pero pido una oportunidad. Una oportunidad para aprender lo que me perdí, para reconstruir algo de los escombros que causé. He pasado tanto tiempo creyendo que mantenerte te hacía un buen padre. Pero veo ahora que has sido tú quien nos ha mantenido a todos. Quiero ser tu madre de nuevo, no tu dependiente. Por favor, déjame intentarlo. Mamá. No lloré. No me enfurecí. Simplemente dejé la carta a un lado, luego tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Corto, claro. Recibí tu carta. No estoy listo para hablar, pero te escuché. Si quieres reconstruir, tiene que empezar contigo arreglando las cosas por tu cuenta primero. Sin dinero, sin atajos, solo esfuerzo.
Esfuerzo real. Presioné enviar. Sin respuesta inmediata, sin burbujas de escritura, sin fuegos artificiales, pero me sentí más ligero. Pasó una semana también. Durante ese tiempo, no supe nada de mis padres, pero sí supe de Roser de nuevo. Me invitó a una pequeña cena. Solo algunos primos que habían cortado lazos con el circo familiar. Gente que no me había dado cuenta de que también estaba sobreviviendo en silencio su propia versión de esta disfunción. Se sintió bien, real. Una noche, mientras caminaba a casa desde esa cena, recibí un mensaje de mi padre. Solo una línea. Trabajando de nuevo, a tiempo parcial. No te preocupes, estaremos bien. No era mucho, pero era algo. Y luego, unos días después, mi madre respondió a mi mensaje. Gracias por leerlo. Empezaré por mí. Sin peticiones, sin quejas, solo eso. Y por primera vez en mucho tiempo. No me sentí como un cajero automático. Me sentí como una persona. Tomó meses, pero mis límites se mantuvieron. Revisé ocasionalmente, pero nunca volví a ocupar el papel de solucionador. Aprendieron a manejar las cosas de nuevo, a sobrevivir sin que yo adelantara la factura. Y lentamente, torpemente, comenzamos a hablar. Realmente hablar. No por obligación, sino por elección. No fue un final de cuento de hadas. Hubo resbalones. Recaídas en el lenguaje de la culpa. Pequeñas púas enmascaradas como chistes. Pero esta vez, lo denuncié. Y, para su crédito, retrocedieron. Escucharon porque la única versión de mí que llegan a conocer ahora es la que conoce su valía. Ya no un cajero automático con piernas.